Esta es una de las clases del curso de Astronomía General y en particular en esta clase vamos a ver cómo fue ese proceso de descubrir el lugar en donde estamos. Vamos a hacer un recorrido histórico desde Stonehenge hasta Newton. O sea, la idea de la charla es tratar de ver cómo fue este proceso que nos llevó de armar estructuras un tanto grotescas, con perdón de las culturas de esos pueblos, a representaciones más sofisticadas, como son las representaciones matemáticas que tenemos sobre el universo y en particular acá la ley de gravitación universal. O sea, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo se logró eso? A lo largo de toda Europa hay miles, se han encontrado miles de huesos con marcas, en este caso son colmillos, colmillo de mamut, este, decenas de miles de años de antigüedad, con marquitas. Estas marquitas, si se fijan, hay como una marca grande y como 6 más chicas, en total, entre dos marcas grandes hay 7 casitas, y en total 4 de estos grupos, uno, 2, 3, 4, forman una cierta unidad especial, ¿no? Entonces se entiende, como es más o menos lo mismo que están tantos miles de huesos, se entiende que sería un mes lunar. Cada mes lunar está dividido en 7, en 4 clases, y cada clase en 7 días distintos. O sea, estos corresponden a las fases lunares, ¿no? De nueva, cuarto creciente, llena, cuarto menguante este, y llena. ¿Qué dije? Nueva, cuarto creciente, llena, cuarto menguante y nueva de nuevo. Y más o menos, bueno, aquí habría un mes, acá otro mes, otro mes, otro mes. Como esta estructura más o menos se repite en esos huesos, se entiende que era una manera de contar el tiempo. O sea, se guiaban básicamente por las lunas, por las fases lunares, que es algo que se puede, la luna es muy fácil de ver, a menos que esté nublado, entonces es muy fácil darse cuenta, según la fase de la luna, el tiempo transcurrido. Y el ciclo completo es de 29 días más o menos. Y fíjense que estos grabados tienen edades que van desde 30.000 a 15.000 años, o sea que hubo como 15.000 años donde la humanidad se pasó haciendo estas cosas, ¿no? Y el siguiente referencia importante que tenemos son los sitios neolíticos próximos a Stonehenge, ¿no? Que es esta región de por acá, es una planicie, evidentemente una región muy apta para la agricultura, y en realidad hay una cantidad de construcciones prehistóricas de más o menos la misma época. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo aproximadamente. Esta estructura en realidad se construyó en varias etapas, no fue una única empuje de construcción, sino que hubo por lo menos 2 o 3 etapas. Más o menos en la misma época en que en Egipto se construían las pirámides, esta gente hacía estas estructuras. Y es parte de todo un conjunto de estructuras menores que existen en la región, ¿no? Evidentemente, por alguna razón se hizo esto. Sin duda había razones religiosas, pero también hay una fuerte componente astronómica, lo cual era muy común en estas culturas. Este, las primeras construcciones siempre tienen alguna componente astronómica, alguna relación con la salida opuesta del Sol o los puntos cardinales. En el hemisferio norte, un observador del hemisferio norte vería este movimiento diurno del Sol a lo largo del día, o sea que en el verano sale entre el norte y el este, el Sol hace un arco muy grande, verano para ellos. Los equinoccios sale por el este y se oculta por el oeste, y en el invierno sale entre el este y el sur, hace un pequeño arco y se oculta por el horizonte entre el sur y el oeste. Y este movimiento de la salida del sol era bien conocido por los pueblos que estaban afincados, no los nómades o los cazadores o recolectores, sino aquellos que estaban afincados en un lugar. Entonces veían que atrás de ciertas montañas el sol salía
y iba cambiando su posición. Y que cuando empezaba el verano, entonces el sol salía en cierta dirección, y cuando empezaba el invierno, relacionaron rápidamente la salida del sol con la época del año y con los cultivos, y dado que el sol era la fuente de vida para todos, claramente en todas las culturas surge un culto al sol. Y Stonehenge está orientada, toda esa estructura de rocas enormes, está orientada no en la dirección norte-sur ni este-oeste, sino en la dirección de la salida del sol en el verano. O sea, el punto de salida del sol va variando a lo largo del año. Esta es eh, la máxima aproximación al punto cardinal norte. Y a lo largo del año el sol va saliendo en distintos puntos, y en el invierno sale en esta dirección. La dirección de salida del invierno no es tan notoria, pero el eje central de la estructura de Stonehenge es en la dirección de la salida del sol en el verano, para ellos. Esto depende de la latitud del lugar, y en este caso, en esta latitud, esta es la dirección de la salida del sol. O sea que un observador que se colocaba en esta región, si veía salir al sol en esta dirección, bien definida por esta serie de estructuras, entonces podía decir con garantía que estaba comenzando el verano. Y a partir de ese momento el sol en realidad va a empezar a salir cada vez más hacia el este. Entonces toda la estructura está orientada por esta línea. Quizás es debido a la importancia que le daban estos pueblos a la salida del sol en el verano. Claro, imagínense, el sol está saliendo por distintos puntos. ¿Qué pasaría si el sol, en vez de frenarse y volver a salir por los puntos por los que ya había estado saliendo, sigue de largo? Sería una cosa loca, ¿no? Una catástrofe. Así que este detenimiento de la salida del sol, y este retroceso era esperado con ansia para, digo, bueno, se repite el ciclo, ¿no? Y no tenemos que esperar una cosa estrambótica. De hecho, los solsticios son justamente, se llaman así, porque es un momento donde el sol está cambiando rápidamente, ¿no? Viene cambiando rápidamente su posición en el horizonte, la salida, y se detiene porque la velocidad se disminuye rápidamente, se hace cero. Hay unos días, es como una semana más o menos, donde el sol prácticamente sale en el mismo lugar. Solsticio significa sol quieto, y luego arranca a salir por donde había salido antes. Y luego pasa lo mismo en el solsticio de invierno. Entonces, estas direcciones evidentemente eran importantes para estos pueblos, y por eso es que aparecen marcadas en estos lugares, ¿no? Los solsticios eran tanto o más relevantes que los puntos cardinales para estos pueblos. Entonces, los pueblos cazadores recolectores, que están cambiando de posición continuamente, no tienen una buena referencia en el sol, sino en la luna, que se puede ver desde cualquier lugar. Y ellos toman en general como periodo largo, es el mes lunar, el mes del ciclo de la fase lunar, de 29 días y pico. En cambio, los que están afincados, agricultores, se guían por las estaciones, que es lo que marca la actividad, y los cultivos, y entonces miden el tiempo a partir del sol. Y de ahí sale el ciclo grande, que es el ciclo del año, que era bastante obvio que era de 365 días, y los pueblos, a medida que fueron observando más el asunto, se dieron cuenta que eran más de 365 días, hasta que descubrieron que eran más o menos 365 días y un cuarto, y luego se fue refinando a medida que se pudieron hacer observaciones cada vez más precisas, ¿no? Siempre la unidad básica es el día, pero la unidad larga es diferente según el tipo de pueblo que tenemos. Los cazadores recolectores usan el ciclo de fases lunares, y los agricultores el año. Y esa transición en donde se empieza a tomar el sol al año solar como referencia,
que es el ciclo de las cetaciones, coincide con la transición del Neolítico, en donde se pasa de justamente de cazadores-recolectores a una agricultura intensa. Eso es el Neolítico, ¿no? Y ocurre en diferentes épocas, según las culturas. En Sudamérica y en Sudamérica ocurrió más recientemente, ¿no? Fue muy anterior toda la actividad esa en Mesopotamia, Egipto, en la India y China, ¿no? Siempre cuando ocurre esto, aparecen grandes construcciones asociadas con el movimiento del Sol. Esas estructuras por lo general son circulares, ¿no? Stonehenge, Chichén Itzá, y esto es en Pekín. Y aparte de eso que es bastante obvio para un pueblo que se afinca, la primera regularidad curiosa, interesante, fue descubierta por los caldeos, más o menos en esta época, que fue el pueblo la cultura que se desarrolló entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? En aquella región muy fértil. Se dieron cuenta a cierto momento los caldeos que el ciclo de eclipses, o sea, los eclipses no ocurren a lo loco, sino que hay un ciclo, hay una serie de eclipses, luna, sol, sol, luna, lo que sea, y esa serie, una vez que se completa, se vuelve a repetir. O sea que hay un ciclo grande, mucho más grande que el año, que las fases lunares, que se repite. Entonces hay una regularidad entre el Sol y la Luna que les llamó la atención. Y esa regularidad ahí la descubrieron. Se cumple al cabo de 223 lunaciones, o sea, 223 periodos de fases lunares. Como cada periodo es de 29 días y pico, esto da 6.585 días, que eso es lo que llamaron saros, que en años son 18 años y 11 días más o menos. Entonces, si por ejemplo hoy hay un eclipse de sol, dentro de 18 años y 11 días va a haber un eclipse de sol. Entonces hay una regularidad interesante y bueno, ¿por qué se da esa regularidad? Bueno, el siguiente paso en nuestro recorrido nos lleva a los filósofos griegos, ¿no? Podemos arrancar de tales. Pero, claro, Grecia no era solo Grecia, sino que estaba también en Asia Menor, toda esta región. Y, y acá tenemos un esquema, ¿no? Esos filósofos, Tales, Anaximandro, varios de ellos sugirieron cosas interesantes, pocos demostraron algo, ¿no? Pero como Demócrito, que en una época en donde todo el mundo hablaba de que está todo formado por 4 elementos, ¿no? El aire, el fuego, el agua y la tierra, Demócrito dijo, no, no, está aquí, lo que pasa es que hay átomos. Esa idea murió ahí y solo se retomó miles de años después. Pero, bueno, un mojón importante es la construcción de la Biblioteca de Alejandría, porque es un lugar donde se alojaban estos rollos, ¿no? Que son las escrituras de los griegos. Biblioteca de Alejandría en honor a Alejandro Magno, que fue el que fundó la ciudad de Alejandría, que fue alumno de Aristóteles, que fue alumno de Platón. Y bueno, acá tenemos la decadencia de los griegos, vienen los romanos, y lo último que vamos a ver es Ptolomeo de esa época, ya lejos de Atenas, está en Egipto, eh, y en la Biblioteca de Alejandría, en donde desarrolla su modelo que dominó durante más de 1000 años en todo el mundo, el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Bueno, Aristóteles, que estamos por acá, mientras la mayoría de los filósofos estaba preocupado con la verdad del ser, la nada, la existencia, Aristóteles se llamaba a sí mismo un filósofo natural porque estaba interesado en la sabiduría, sí, pero esa sabiduría relacionada con el mundo natural, o sea, con las plantas, los animales, por qué, cómo funciona, y los astros.
Entonces, él se llamaba así mismo filósofo natural y es un término que hasta el día de hoy persiste, ¿eh? Porque en la Edad Media se llamaba a los físicos filósofos naturales. Y hoy en día el que tiene un grado de doctor en física se le llama, tiene un philosophical degree, un PhD. Bueno, Aristóteles razonó de la siguiente manera. En los eclipses de luna vemos que hay una sombra que cae sobre la luna. Y como el sol está de un lado, la luna está del lado opuesto, o sea, el eclipse de luna siempre es en luna llena, esto debe ser la sombra de la Tierra. Y viendo muchos eclipses, siempre se ve más o menos lo mismo, o sea que hay una cosa curva que cae sobre la Luna, o sea que la sombra de la Tierra es más o menos circular, y si la sombra es circular, entonces la Tierra es esférica, ¿no? Para Aristóteles eso ya estaba claro en esa época. Más aún, ya tenemos una idea entonces de que la Tierra es esférica, además de un montón de razones que deben haber visto ustedes, como cuando los barcos se van acercando, que vemos el mástil, etcétera, etcétera. Pero a Eratóstenes se le ocurrió una manera de medir el tamaño de la Tierra y es en base a esta observación que se conocía en aquella época, es que había un día en el año en que en Siena, en Egipto, la gente que iba a buscar agua a los pozos, unos pozos muy profundos, veía el sol reflejado. O sea que si miras para abajo y ves el sol reflejado es porque el sol está arriba, en el cenit. Y eso para un observador inteligente va a apreciar de que eso no es algo común. O sea, acá en Montevideo, por ejemplo, el sol nunca pasa por el cenit. Pero había una fecha entonces en que el sol pasaba por el cenit. Pero Eratóstenes sabía que en esa misma fecha el obelisco de Alejandría proyectaba una sombra. Menos mal que a Alejandro se le ocurrió hacer un obelisco. Eh, y eso significa que el sol no está en el cenit en Alejandría. Si la Tierra fuera plana, entonces el obelisco no proyectaría sombra tampoco. Entonces, sabiendo la longitud de la sombra del obelisco, pudo calcular la inclinación con que caen los rayos solares sobre Alejandría. Y esta inclinación, que eran 7 grados y pico, este ángulo es el mismo ángulo que forman al centro de la Tierra las posiciones de Siena y de Alejandría. Entonces tenemos este ángulo, ¿eh? Y esta distancia entre Alejandría y Siena la estimó en base a lo que demoraban las caravanas en ir de un lugar a otro, ¿no? Los mercaderes. Y en base a eso obtuvo una estimación de esta distancia bastante buena. Teniendo esta distancia y sabiendo este ángulo, entonces puede deducir por trigonometría este radio, ¿no? El radio de la Tierra. Y el radio de la Tierra que obtuvo Eratóstenes es muy próximo al que conocemos hoy. O sea que la medida fue muy buena y tuvo una idea bastante razonable de lo que era el tamaño de la Tierra. ¿Eh? Y ya que estamos, comentemos que en esa época los chinos anotaron que veían una cosa que luego supimos que era el cometa Halley. O sea, tenemos el tamaño de la Tierra, tenemos la sombra de la Tierra en la Luna, y entonces a Aristarco se le ocurrió determinar el tamaño de la Luna, porque si esta es la sombra de la Tierra, claramente la sombra de la Tierra es mucho más grande que la Luna, entonces se puede deducir más o menos el tamaño de la Luna, suponiendo eh, que la sombra de la Tierra no es mucho más chica que la Tierra, bueno, se puede estimar más o menos cómo sería, entonces claramente la Luna es más chica que la Tierra, y se puede estimar el tamaño de la Luna. O sea que tenemos el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna, pero además, como sabemos, el diámetro angular, el ángulo bajo el cual vemos a la Luna, que es medio grado, igual que el Sol, medio grado, sabiendo el ángulo bajo el cual vemos a la Luna y sabiendo su diámetro lineal a partir de lo que acabamos de calcular, o sea, tenemos esta distancia, el diámetro de la Luna, y tenemos este ángulo que es algo que se mide, pequeño, medio grado, entonces podemos deducir también esta distancia. Es medio parecido a lo que hizo Eratóstenes con la Tierra, ¿no? Porque si estuviera la Luna más lejos, la veríamos bajo un ángulo más pequeño, que es lo que pasa con las estrellas, que están tan lejos que se ven como puntos. Entonces podemos calcular la distancia a la Luna.
Y la distancia que obtuvo Aristarco fue justamente, acá está el dibujito de Aristarco, en un rollo encontrado en algún lado, no sé dónde, pero capaz que fue a dar a la Biblioteca de Alejandría algún día, en una época, y lo que obtuvo es que la distancia de la Tierra a la Luna son 60 radios terrestres, más o menos, que es exactamente la distancia correcta. O sea que en esta época ya teníamos el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna y la distancia Tierra-Luna. Y se le ocurrió a Aristarco, además, calcular la distancia del Sol, construyendo este triángulo. Dice Aristarco, bueno, lo que hay que hacer es esperar a que la Luna esté en un cuarto creciente o un cuarto menguante, o sea, que esté exactamente en un cuarto, o sea, que vemos exactamente la mitad iluminada y la mitad oscura. Eso quiere decir que este ángulo es recto. Por eso es que vemos la mitad exactamente iluminada. Entonces, si este ángulo es recto, si esta distancia la conozco, lo que tengo que hacer es medir este ángulo. Claro, no desde el centro de la Tierra, pero bueno, desde la superficie se puede medir igual. Y conociendo este ángulo, conociendo este otro que es recto y conociendo este lado, por trigonometría sabemos resolver todo el triángulo y en particular la distancia del Sol, que es lo que nos interesa. El método es impecable, pero el resultado fue pésimo siempre porque este ángulo siempre les daba muy próximo de 90 y por lo tanto les daba que el Sol estaba en el infinito. O sea, los errores que tenían en la medida eran muy grandes y no podían determinar la distancia, pero era claramente el Sol estaba muy lejos, mucho más lejos de lo que parecía. Bueno, entonces Aristóteles, interesado con todas sus cosas, se le ocurrió este modelo geocéntrico del universo. No era muy observador Aristóteles porque este modelo así es demasiado crudo, ¿no? Pero bueno, él colocó la Tierra en el centro, Mercurio, luego la Luna, ¿no? Después Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Eso es lo que se conocía. Son 7 astros, que eso dio en todas las culturas lugar a los 7 días de la semana. Este, que viene bárbaro porque entonces tenemos 4 grupos de 7 y tenemos la fase lunar. Y luego habría una estrella, una esfera de estrellas fijas. Todas las cosas que hay en la Tierra y bajo la atmósfera terrestre eh, están formados por los 4 elementos, ¿no? Y en cambio, lo que está por encima de la atmósfera, ya en el cielo de la luna para afuera, están formados por un quinto elemento que él llamó la quinta esencia. Viene de ahí el nombre. Y eso es un elemento distinto, desconocido, que forma todas estas estructuras. Las esferas para Aristóteles eran esferas materiales, pero hechas de una quinta esencia. Y en esa época se conocían los cometas, que son cosas que aparecen en el cielo, un despliegue tremendo. Y bueno, Aristóteles dijo, bueno, lo que pasa, lo que es difícil es eh, poner un cometa en una de estas esferas, porque no hay manera de colocarlo, porque se mueven muy raro. Entonces Aristóteles dijo, lo que pasa es que los cometas son fenómenos atmosféricos, o sea, pasan y en la zona de la atmósfera, ¿no? De la atmósfera para abajo, ahí puede pasar cualquier cosa, hay nubes, hay lluvia, o sea, en esa zona puede pasar cualquier cosa. Del cielo para arriba, de la luna para arriba, ahí sí, esas regiones inmutable y no puede ser que ocurra cualquier cosa como, por ejemplo, una luz como el cometa, ¿no? Bueno, eso es lo que va a causar algunos problemas más adelante. Y bueno, esa esfera de estrellas está girando para Aristóteles, gira sobre sí misma. Hoy sabemos que no, que en realidad es es la Tierra la que gira sobre sí misma, entonces parece que todo el cielo está girando, ¿no? Pero lo que observaban aquellos observadores era que las estrellas daban vueltas en torno a un punto que para el hemisferio norte era la estrella polar. Para nosotros tenemos la Cruz del Sur que apunta hacia un punto que es el polo sur celeste.
Esto es la consecuencia de la rotación de la Tierra, pero para Aristóteles era la esfera de las estrellas fijas la que giraba. O sea, son las esferas las que se mueven. Y los planetas se mueven con respecto a las estrellas porque también se mueven esas esferas. Y bueno, y por ahí la dejó. Además, es claramente la Tierra está fija, porque si no sentiríamos que nos estamos moviendo. Esa es la razón principal. Y además, pero hay un problema con, con este modelo de Aristóteles, y es que los planetas se mueven entre las estrellas, pero no se mueven de forma lineal, regular, como uno esperaría en este modelo. Uno esperaría que describan círculos en el cielo, se vayan moviendo, pero lo cierto es que no hacen eso. Hacen unos retrocesos, van y vienen, unos bucles de este tipo. Acá, este es un planeta que debe ser Marte, se manda este bucle por acá y después sigue. Y eso está difícil de explicar con el sistema de esferas de Aristóteles, y en cambio se explica perfectamente bien con el sistema heliocéntrico. O sea, si colocamos al Sol en el centro y consideramos que la Tierra gira alrededor del Sol y que Marte gira alrededor del Sol, entonces la posición relativa de Marte respecto a la Tierra va cambiando a medida que los dos van cambiando su posición relativa en el cielo. Entonces a Marte lo vemos proyectado en distintos lugares según cuál sea la posición de la Tierra y de Marte. Entonces se explica perfectamente estos bucles en el movimiento de los planetas en el cielo en un sistema heliocéntrico. Pero había una cosa terrible que impedía adoptar este modelo, y es que si la Tierra se mueve alrededor del Sol, entonces tendríamos que ver lo que se llama el efecto de paralaje en las estrellas. O sea, una estrella que esté por acá, a medida que yo me muevo, la voy a ver proyectada en distintos lugares del cielo. O sea, si tenemos al Sol fijo y la Tierra se mueve, entonces esta estrella que está por acá, ahora la vemos en esta dirección, en esta foto, y luego a medida que nos movemos en este otro extremo, la veríamos en una dirección espacial diferente. Por ejemplo, acá se corrió desde este punto a este punto. Eso es lo que se llama paralaje estelar. Y eso no se observaba. En ninguna estrella se observaba ese movimiento. Por lo tanto, a menos que las estrellas estuvieran a enormes distancias, lo cual sería absurdo, porque entonces la esfera de las estrellas sería gigantesca y nadie podía imaginar qué había en todo ese vacío tan enorme. Entonces era más lógico pensar de que en realidad esto no es así y que la Tierra está fija, y por eso es que las estrellas siempre se ven fijas unas respecto a la otra. ¿Tá? La esfera gira sobre sí misma, pero entre sí las estrellas no se mueven. Si la Tierra se moviera, entonces uno vería algo, debería notar algo en esa esfera de estrellas, cosa que no se nota. Es el problema de la paralaje estelar. Bueno, está claro que para poder definir muy bien el sistema del mundo es necesario medir bien las posiciones de los planetas. En función del tiempo, vamos a ver qué trayectorias realizan, y ahí entonces ahí podemos entender bien cómo es el movimiento ese. Pero el tema es que para poder medir la posición de un planeta en el cielo, uno tiene que tener unas buenas referencias, o sea, tiene que tener un mapa estelar o una carta estelar. Esta es una carta estelar actual. Y no había. Bueno, Hiparco, en el 129 a.C., completa el primer catálogo del cual tenemos registro en la historia, que tenía 850 estrellas, y eso ya es bastante bien, bastante bueno, como para poder ver cómo es el movimiento de los planetas, que significan vagabundos o astros errantes en griego, respecto a las estrellas, que como vemos podemos llamar fijas porque nadie vio que se moviera. A esa altura la astrología ya estaba siendo desarrollada, y se basa en la idea de que los planetas son cosas distintas de las estrellas. O sea, en el cielo vemos las estrellas, que son puntos luminosos fijos. Y después tenemos estos 7 astros que están moviéndose con respecto a las estrellas.
¿Cómo es que se mueven? ¿Por qué se mueven? Entonces, para muchos pueblos eran movidos por dioses, por fuerzas superiores, dioses. Y si se movían, quizás estaban intentando transmitirnos algo. Y esa es la base de la astrología. ¿No? ¿Cuáles son los mensajes que estos dioses nos están intentando transmitir a través de su movimiento? Bien, ya estamos en la era cristiana, 150 después de Cristo, ya los griegos pasaron a la historia, es el imperio de los romanos. Tenemos a Ptolomeo, que desde Egipto ofrece una solución geocéntrica, o sea, sigue siendo un modelo geocéntrico, pero explica esos bucles que realizan los planetas en el cielo. Y ya con observaciones más precisas, ¿no? Ya con el catálogo de Hiparco y con muchas observaciones de los planetas, eh, Ptolomeo dice, no, lo que pasa es que en realidad los planetas no es que se muevan en esferas, sino que en realidad lo que se mueve en una esfera es el centro de un epiciclo. Y el planeta en realidad forma un pequeño ciclo, epiciclo, en torno de un punto, que ese punto sí es el que está pegado a la esfera que se mueve alrededor de la Tierra. ¿Tá? Esos epiciclos lo tienen todos los planetas, excepto la Luna y el Sol, que no necesitan epiciclos. Bueno, la cuestión es que este modelo matemático explica bastante bien la posición observada de los planetas respecto a las estrellas. Y además, Ptolomeo escribe una cosa que llamó sintaxis matemática, ¿no? En griego, y fue redescubierta siglos después por los árabes, que quedaron maravillados con esta obra y la tradujeron al árabe como el Almagesto, que significa la máxima o la obra magna. Y esa traducción al árabe se divulga por toda Europa y despierta una revolución científica muy importante. Bueno, entonces esto es lo que pasó acá y acá está Ptolomeo y se viene, bueno, el mundo de Ptolomeo era un poco distorsionado respecto a lo que hoy conocemos, pero bueno, en base a los navegantes se reconstruyó el mundo de esta manera, por supuesto que no existía América, y África se extendía hasta un lugar desconocido, en una tierra incógnita, no estaba claro qué pasaba acá, si era todo tierra o qué. O sea, esto fue un misterio hasta el siglo XV. No se descubrió este pasaje del Océano Atlántico con el Índico, sino hasta el siglo XV. Y en esta época recordar que ya los cristianos ya no eran una secta, sino que ya eran más bien oficialistas, ¿no? El cristianismo se fue propagando por toda esta región. Y bueno, entonces los paganos en retirada, los cristianos empezando a tener cada vez más importancia, y nos lleva a un conflicto terrible que hubo en Alejandría, en todos lados hubo, pero bueno, en Alejandría se recuerda porque en ese conflicto, donde los cristianos se rebelan contra los paganos, ingresan a la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Alejandría estaba llena de estatuas a los dioses griegos y romanos, un desastre. Entonces destruyen todo y linchan a Hipatía, que bueno, es nuestra primer mártir, ¿no? Una astrónoma y matemática que es linchada ahí in situ, en un episodio, bueno, muy recordado, y hay no muy bien documentado, digamos, porque hay trazos de la historia, hay una historia novelada de ese asunto en la película Ágora. Y bueno, es necesario aclarar que la biblioteca sufrió varios incendios, destrucciones a lo largo de su historia, dependiendo del interés que tenían las autoridades por mantener eso, ¿no? Y ese interés fue muy variable, porque hubo épocas en donde era un centro de culto y otros donde era un centro de prestigio, ¿no? Así que este es uno de los tantos embates que sufrió la biblioteca y donde se perdió una enorme cantidad de documentación de los griegos.
de los pensadores griegos. No tengo idea, pero puede ser que lo que conozcamos sea la centésima parte de lo que produjeron los griegos. O sea, una pequeñísima fracción es lo que sobrevivió y que hoy conocemos. Los árabes después pasaron por acá y también no les gustó esto y también destruyeron algunas cosas, pero eran más contradictorios los árabes, así como destruían, también conservaban algunas cosas. Aquí está la expansión de los árabes que ocurre después, algunos siglos después. Es una expansión más bien comercial, pero se distribuyen por toda esta región, el sur del Mediterráneo, España, y van llevando su cultura y van descubriendo también los restos de la época griega. Y rescatan algunos rollos y empiezan a valorizar lo que había en esos rollos. Redescubren a los griegos. Si no fuera por los árabes, probablemente no conoceríamos nosotros el trabajo de los griegos. Y hay una ciencia árabe islámica, ¿no? Que son basada en, bueno, su cultura y el Corán, ¿no? Y hay una gran influencia del Corán y de los manuscritos griegos. O sea, esa cultura eh, es fuertemente influenciada por lo que encontraron en los rollos griegos. Y entre las cosas que desarrollan están los astrolabios, que es para medir posiciones en el cielo. Desarrollan el álgebra, la geometría, estudios de la luz, las tablas de líneas trigonométricas, empezando con la tangente, que esto es importante para resolver triángulos y determinar coordenadas geográficas. Y por ahí está también Omar Khayyam, que es conocido como poeta, pero también era matemático y astrónomo en esa época. Y entre las cosas que descubren está la sintaxis matemática de Ptolomeo, que la llaman el Almagesto. Sacan copias al árabe y luego también hay copias que van a ser del griego al árabe, del griego y del árabe al latín, posteriormente, ¿no? Porque el latín va a ser el lenguaje de onda en Europa. Y esta obra es la que se distribuye, estamos en el año 700, 800 después de Cristo, y es eh, lo único que hay que explique la constitución del universo. Para que tenga una idea de la poca importancia que le daban a los fenómenos celestes, en este año, en 1054, durante 22 meses brilla a simple vista, incluso a veces en una época brilló de día, una estrella, es una bruta supernova en la constelación del Toro, en donde hoy tenemos esto, que es la famosa nebulosa del Cangrejo, porque esto tiene una especie de forma de cangrejo. Es el resultado de una supernova, un evento tan notorio que nadie la registra, absolutamente nadie se da cuenta de esto, excepto de los chinos. Los chinos sí tomaron nota de esto, pero lo cual da muestra de que estaban en otra cosa. Y estamos en la Edad Media. Entonces, bueno, ya con el cristianismo instalado, tenemos monasterios, culto a la Biblia, etcétera, etcétera. Pero también aparece una forma diferente, que son las catedrales, en donde toda la comunidad aporta para la construcción de las catedrales, entonces hay un acercamiento con la comunidad. Se crean escuelas adjuntas a las catedrales. Ya tenemos la catedral y hay como una escuela al lado en donde se enseñan algunas cosas, ¿no? Algunas de esas son muy famosas, esas catedrales. Notre Dame, por ejemplo. Y lo que se enseña es religión, por supuesto, gramática, lógica y retórica, y después el trivium y el quadrivium de los griegos. Aritmética, geometría, astronomía y música. ¿Tá? Vean que la música está junto con la astronomía, la geometría y la aritmética. Y luego surge el concepto de universidades, ¿no? O sea, así es como evoluciona la etapa de la formación de las personas, ¿no? Terminamos con las universidades. Las universidades aparecen rápidamente en la Edad Media por toda Europa. La primera universidad reconocida es la de Bolonia, como universidad reconocida, porque es la primera en donde
conocimiento ya no es el profesor que habla y habla, habla como yo ahora, que estoy hablando yo solo, sino que hay una interacción entre los que enseñan y los que aprenden. Incluso en el gobierno de la universidad, y en particular en Bolonia tenían muchísimo poder los estudiantes, ¿no? Entonces, es lo que, por eso se reconoce como la primera universidad, la primera universidad que aplica ese concepto de que el poder no está en los que enseñan, sino que es toda una comunidad. Y mientras en Bolonia se enseñaba Derecho, en París, bueno, cada universidad tenía sus cosas, ¿no? París, lógica y teología, eran fuertes en eso. Pero en Oxford, acá, tenían más predilección por las matemáticas y las ciencias naturales. Por eso, para los que estamos en el ámbito de la ciencia, nos encanta Oxford. En Oxford tenemos algunos pensadores como Grosseteste y Roger Bacon, que insisten en que hay que indagar en la naturaleza del conocimiento. ¿Cómo se aprende? Más allá de las recetas, o sea, hay cosas que están escritas, sí, los planetas se mueven así, pero ¿por qué? ¿Está? Y insisten en que hay que observar los fenómenos, experimentar y aplicar las matemáticas. Una gran idea, están las matemáticas, apliquémoslas, capaz que nos ayudan a entender el universo. Esto lo tenía que decir un filósofo para que entrara en la gente, o sea, no era una idea obvia. Esto tenía que ser expuesto como una idea filosófica revolucionaria. La Europa de esa época era así, más o menos, lleno de reinados bien distintos a los que hoy conocemos. Y estos reyes surgen y caen. Y así como surgen y caen, caen sus séquitos. Y se pueden imaginar que los astrónomos vivían porque había algún rey que los estaba manteniendo. Y ese rey, cuando caía, caía el astrónomo también. Entonces, el auge y caída de los reyes significaba también el auge y caída de los astrónomos. Tenemos muchos de esos ejemplos. Kepler es uno de ellos. Bueno, en esa época Europa pasa por un proceso, digamos que se instala el LATU en Europa. Hasta esa época era todo grande, chico, mediano, más o menos, y a partir de ese momento se empieza a medir, hay medidas, ¿sí? Se cuantifica tanto, volumen, peso, masa. Es un proceso muy importante para el desarrollo de la ciencia. Y en Europa, este, la, la, este, la identidad europea se construye en base a lo que se conoce como la síntesis de Tomás de Aquino, en donde se une la enseñanza del cristianismo con la de Aristóteles. O sea, Aristóteles tiene la sabiduría, o sea, Aristóteles se ha reconocido como un pensador descomunal, no se puede ignorar, había que incluirlo en este paquete. Y entonces se fusiona la teología, lo que nos dice Dios, y eh, la sabiduría dada por Aristóteles. Esa síntesis, este es un dibujo que puede reflejar esa síntesis porque tenemos el cielo, donde está Dios, y tenemos el infierno allá en las profundidades de la Tierra, y en el medio tenemos los distintos cielos de los distintos planetas, ¿no? Eh, claro, no era tan fácil fusionar las dos cosas. Hay cortocircuitos entre lo que decía Aristóteles y lo que dice la Biblia, pero este, las ideas de Aristóteles se impusieron, reforzadas con la del cristianismo, y entonces lo que tenía escrito Aristóteles ahí estaba grabado a fuego, en particular el modelo geocéntrico. Ir contra el modelo geocéntrico era ir contra esto. No era Europa el único lugar donde se observaba. Los chinos estaban observando también. Acá tenemos un observatorio de Pekín, muy lindo, ¿no? Pero sin telescopio porque hasta el momento nadie había inventado nada. Son todos instrumentos que permiten medir ángulos, distancias angulares entre los astros, lo cual permite describir la posición de los planetas en función del tiempo, por ejemplo. Y bueno, ya que estamos, digamos que en esa época, bueno, estaba la obsesión con las especias, ¿no? Y era una especie de como la cocaína ahora. Entonces había unas rutas por tierra y por mar
para obtener esas especias que eran vendidas de luego a precios de oro en Venecia. Venecia se hizo rica con este comercio. Este, era carísimo porque estaba lleno de piratas en el mar y bandoleros que asaltaban las caravanas, entonces los productos cuando llegaban a destino de Europa se vendían muy caro. En una época de la sal, pero ahora ya estamos en otra época en donde son las especies especias, las que enloquecen a los europeos. Y los portugueses estaban afuera de este negocio y dijeron, no, 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 tenemos que buscar otra ruta. Y empezaron a buscar por acá abajo y descubrieron que la Tierra no sigue hasta el infinito, sino que se termina y hay agua y el océano Atlántico está unido al Índico. Entonces ellos descubren este pasaje y el mundo empieza a tomar una forma un poco más razonable, ¿no? Y claro, poco después van a venir los que quieran ir a las Indias en dirección al oeste y ahí lo tenemos a Colón. Pero en esa época está también Leonardo da Vinci, que es considerado como un precursor de la ciencia. No necesariamente un científico, porque era muy cualitativo, abarcó muchas cosas, pero por ejemplo no usaba matemáticas, no era, no tenía conocimientos matemáticos, era más intuitivo, hacía muchos planos, pero pocas cosas las concretaba, entonces como que le faltaba un poquito para transformarse en un científico. Y aparece la imprenta. Entonces esto es muy importante porque entonces las obras ya no están en rollos y ni son copiadas a mano, ¿no? Como era hasta el momento, sino que se imprimen en forma mecánica y se distribuyen por todos lados. Esto es muy importante. Y en particular apareció un tal Müller, que se hacía llamar Regio Montanus, porque en aquella época todo se latinizaba, que desarrolla la trigonometría que ya habían desarrollado los árabes, publica una serie de cosas y en particular publica una cosa que llamó Epítome in Almagestum, o sea, una especie de apéndice del Almagestum. O sea que pasaron más de 1000 años desde que Ptolomeo publicó su sintaxis matemática, más de 1000 años, y en esos más de 1000 años, lo único que aparece es un apéndice de su obra. Mismo así, ese apéndice le hace pensar a Copérnico de que entonces no está todo escrito, sino que puede haber cosas nuevas. Y entonces se le ocurre reciclar la idea del movimiento heliocéntrico, que le habían propuesto los griegos también, pero claro, ante el problema de la paralaje se había olvidado. Aristarco, por ejemplo, eh, prevaleció la idea de Aristóteles y después con el modelo de Ptolomeo se sepultó el modelo heliocéntrico. Copérnico, canónigo polaco, muy ocupado, mucha tarea burocrática, pero al final se hace un tiempo y escribe De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de las orbes celestes, o sea, sobre el movimiento de las esferas celestes. Este, bueno, básicamente lo que dice es que un sistema heliocéntrico explica mucho más fácilmente el movimiento de los planetas. No es necesario apelar a los epiciclos de Ptolomeo. Es básicamente eso, y lo explica y lo muestra, lo más, las ventajas que tiene el modelo heliocéntrico. Pero, claro, el modelo heliocéntrico no es lo que está en las escrituras. Entonces, el editor, Osiander, quería prevenir represalias de la Inquisición y la Iglesia Católica, entonces le introdujo un prefacio que quedó para la historia. No es muy largo, pero una de las frases que tiene es esto, ¿no? De que no espere nadie en lo que respecta a las hipótesis de este libro, algo cierto de la astronomía, pues no puede proporcionarlo. Para que no salga de esta disciplina más estúpido de lo que entró, si toma como verdad lo imaginado para otro uso. O sea, no. Olvídense, lo que está acá no es que sea así. Esto es una receta que funciona para calcular los movimientos de los planetas, pero no es que el mundo sea así, ojo, no.
nos entrevera. Eso es lo que está diciendo Sander. Vale la pena leer ese prólogo completo. Bueno, Copérnico rescata el modelo heliocéntrico, Sol en el centro, está Mercurio, Venus, Tierra y la Luna alrededor de la Tierra, notable. Y después, bueno, las estrellas fijas, no pudo introducir ninguna variante con eso, y tampoco tiene ninguna idea de las distancias. O sea que son todas esferas, o sea, círculos, son círculos, circunferencias, pero ¿a qué distancia están? Sabemos la distancia de la Luna, pero más nada. O sea, ni siquiera sabemos la distancia del Sol. Y listo. Básicamente esa es la idea. Y no está basada en muchas observaciones, sino más bien en un rearmado del modelo que ya existía, que era el geocéntrico. Bueno, hay que considerar que está bien. O sea, los católicos fueron empujando a los paganos, ¿no? Para un costado, pero después dentro del cristianismo surgieron varias divisiones, ¿no? Y la más fuerte fue esta, y llegó un momento en que Europa estaba enfrentada entre católicos y protestantes, ¿no? Y de vuelta, significaba que si un rey católico caía y entraba un protestante, bueno, el séquito también caía y era perseguido por los protestantes. Eso pasó en varios lugares, especialmente Inglaterra y Alemania, por ejemplo. Tycho estaba en Dinamarca, o sea, estaba amparado por un rey, que además le dio una isla para que él construyera su observatorio. Y estaba en esas cosas, ahí, bien, observando planetas, pero un día, de noche, en la calle, vio una estrella nueva. Sin duda era una estrella nueva. Y le da para escribir un librito donde dice, bueno, dónde está la estrella nueva y lo que vio. Digo que aumentó de brillo y después disminuyó. Y se desapareció. Pero lo más importante de esto es que se suponía que la esfera de estrellas era inmutable. ¿Ah? Y lo que estamos viendo acá es que las estrellas son capaces de aparecer y de desaparecer. Entonces, acá hay algo nuevo. ¿Tá? O sea, la esfera de las estrellas no es que era inmutable. ¿Cómo puede ser esto? Este es Tycho, con lo más conocido de Tycho es que tiene una nariz, un implante rudimentario, como en aquella época, no, una nariz de plata, porque la de él la perdió en un duelo juvenil. Y bueno, entonces es recordado por su nariz de plata. Y el modelo de Tycho, muy vivo, Tycho Brahe, muy vivo y observador. Se dio cuenta que el modelo de Copérnico es mucho más simple. O sea, el modelo de Tycho Brahe es heliocéntrico. O sea, todo gira alrededor del Sol, pero en realidad pone a la Tierra en el centro. Los planetas giran alrededor del Sol, pero a la Tierra la deja fija en el centro. Entonces está la Tierra fija, la Luna gira alrededor de la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra, pero el Sol arrastra a todos los demás planetas. Este modelo explica perfectamente también todo lo observado, ¿no? Tanto el modelo de Ptolomeo, geocéntrico, como el de Copérnico, y como este. Los tres logran explicar bien el movimiento, bastante bien. ¿Cuál es el más razonable? Esa es la cuestión. Y bueno, ¿por qué Tycho, siendo tan inteligente, no adopta el heliocéntrico? Bueno, por eso, porque la paralaje. Siendo Tycho un buen observador, él nunca pudo observar paralaje de las estrellas, o sea, el movimiento ese de las estrellas por el hecho de que uno se está moviendo. Él tendría que haber podido medir el movimiento de las estrellas desde su observatorio y no vio nunca nada, nunca pudo medir nada. Entonces concluyó que eh, si es que el sistema es heliocéntrico y que la Tierra se mueve, entonces las estrellas deberían estar como a 700 veces más lejos que el planeta más lejano. O sea, son distancias inadmisibles, inconcebibles en aquel entonces. Hoy sabemos que le erró por varios ceros, dicho. Pero en aquella época esas distancias eran inconcebibles. Y el observatorio que tenía Tycho Brahe en su isla
se llamaba Uraniborg. Era un observatorio muy completo, sin telescopios, porque nadie había inventado el telescopio. Y construyó un catálogo estelar muy preciso para medir posiciones de los planetas más precisas, lo cual fue fundamental. Y por ahí es que en Alemania, desconectado de Tycho Brahe, que estaba en Dinamarca, Kepler publica una cosa que llamó Mysterium Cosmographium, una cosa muy loca, que alguna vez deben haber visto hablar ustedes, vinculada con los sólidos platónicos. Pero lo que importa es que en esta publicación dice, se le ocurrió, que los planetas se mueven, o sea, estaba el problema de por qué se mueven los planetas, por qué hacen esa cosa, por qué se está moviendo. Bueno, él dice que es, bueno, primero él piensa que el sistema es heliocéntrico. O sea, el Sol es un objeto diferente, es el centro, y los demás planetas se mueven por un vigor que sale del Sol. Del Sol sale una especie de vigor que disminuye con la distancia. Y en 1600 tenemos este caso de Giordano Bruno, que era un cristiano también, pero bueno, era muy hereje. Tenía cierta simpatía por Zoroastro, también conocido como Zaratustra, así hablaba Zaratustra, eh, que era un mesías, como tantos mesías, pero no, a la iglesia no le gustaba que Giordano Bruno siguiera a Zaratustra. Y además era heliocentrista, este muchacho. Fue varias veces convocado por el Tribunal de la Inquisición y en 1600 la Legión se terminó y es condenado a ser quemado en la hoguera por hereje. Y ahí es que se manda esta frase famosa: tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla. ¿Tá? Bueno, años después, quizás debido a que entre sus pertenencias estaba De Revolutionibus, de Copérnico, la Inquisición se da cuenta que es hora de poner la obra de Copérnico en el índex de los libros prohibidos, en donde entrará en 1616 y saldrá en 1835. Paralelamente, había gente ocupada de otras cosas, como por ejemplo Hilbert hace un estudio sobre el magnetismo, que es muy interesante porque también, o sea, en el magnetismo las cosas pasan a distancia, no se tocan, no es necesario que se toquen las cosas. O sea, la física de las cosas en contacto es más fácil de entender, pero cuando no hay un contacto, hay que entrar en el concepto de acción a distancia. O sea, este cuerpo acciona de alguna manera con este otro, pero ¿cómo si no hay ningún contacto? Eso es lo que eh, entraba en juego en esta época. ¿Cómo es eso de la acción a distancia? En el magnetismo estaba bien claro. Capaz que hay una acción a distancia también entre el Sol y los planetas. Bueno, Kepler aquí está expulsado de Austria, eh, que además 2 por 3 la, la gente venía con intenciones de prender fuego a su madre porque era acusada de hechicera. Decían que era bruja y ese 2 por 3 la querían quemar. Bueno, entonces siempre corriendo y se encuentra en Praga con Ticho. Tiene una reunión y Ticho le dice, bueno, venía a trabajar conmigo. Al poco tiempo Ticho se muere y en el lecho de muerte se manda esta frase, que no se diga que vivió en vano, o sea, le dice a Kepler, encárgate de todo lo que yo observé y saca algo de todo eso. Pero antes veamos que, aparte y ajeno a todo este asunto, estaba Galileo en Padua, estudiando cosas más básicas como la caída de los cuerpos. O sea, soltaba cosas, claro que usaba el plano inclinado, porque ahí en el plano inclinado las cosas caen más lentamente. Y descubrió cosas como elementales, ¿no? Para hoy son elementales, pero había que descubrirlas, y es que el recorrido de una cosa que va cayendo no es proporcional al tiempo, o sea, doble de tiempo, doble distancia, no, es proporcional al tiempo al cuadrado.
sea, si aumentas 10 veces el tiempo, la distancia recorrida es 100 veces. Entonces, introdujo el concepto de aceleración, o sea, los cuerpos cuando caen se van acelerando. Estuvo en eso trabajando seriamente hasta que de pronto escucha que hay alguien que tiene una cosa que está hecha de lentes y que si miras se ve todo más grande. Entonces, con esos datos, fue a su taller y empezó a pulir lentes y empezó a hacer telescopios espantosos, ¿no? Que no se veía nada, pero después de varias noches, varios días, logra construir un telescopio bastante bueno de 9 aumentos, lo que permite aumentar el tamaño con que se ven las cosas y pudo descubrir una cantidad de cosas, por ejemplo, los cráteres lunares. Los astros eran considerados objetos perfectos. No cabía que pudieran tener ni el Sol manchas, ni la Luna cráteres, cosa que descubrió Galileo, los cráteres de la Luna y las manchas del Sol. Digamos un poquito algunas palabras sobre qué es esto del telescopio. En su forma más elemental, son dos lentes, una que le llamamos objetivo porque es la que apunta al objeto, la que está más cerca del objeto, y la ocular, que es una lente más chica, que está cerca del ojo, del nombre ocular. Las lentes se construyen de tal manera que refractan la luz, o sea, como todo vidrio, un rayo luminoso al llegar se desvía, eso es debido a la propiedad de refracción de la luz. Pero las lentes se construyen de manera de que los rayos que pasan por el centro no se desvían. O en realidad este rayo se desvía un poco, pero después se desdesvía al salir en la misma cantidad, entonces sale con la misma dirección con que entró. Entonces, esta propiedad nos sirve para tener una idea de qué pasa con cómo se ven las cosas a través de un telescopio. Veamos, este rayo luminoso que sale de la base del árbol, un árbol que está lejos, salen muchos rayos luminosos, pero algunos se pierden para cualquier lado, pero en particular este que salió acá, pasó por el centro de la lente objetivo, entonces no se desvió, siguió de largo, pasó por el centro del lugar, tampoco se vio y siguió de largo. Y va a formar una imagen acá, si ponemos algo, se formaría la imagen de la base del árbol. Y este otro rayo luminoso que sale de la copa del árbol pasa por el centro de la lente, no se desvía, pero al llegar al ocular sí se desvía mucho y tiene esta dirección. Entonces, de manera que se puede formar una imagen que es más grande que la del objeto. O sea, vamos a ser un poco más precisos. La imagen que se forma se ve bajo un ángulo mucho mayor que el que se vería si no tuviéramos telescopio. O sea, esto que podría ser, por ejemplo, la Luna, que se ve bajo medio grado, a través de un telescopio la veríamos bajo un ángulo mucho mayor, que sería 4 grados, 5 grados, 10 grados. Lo cual permite ver con más detalles. Porque toda esta imagen, nosotros colocamos el ojo humano acá. Colocamos el ojo humano acá y entonces en esta zona estaría la retina del ojo y se forma la imagen. Y tenemos en nuestra retina una imagen mayor que la que tendríamos si colocáramos el ojo acá, sin el objetivo, sin nada. Si este fuera nuestro ojo, al árbol lo veríamos formado bajo un ángulo muy pequeño. En realidad el árbol se forma patas para arriba, pero el cerebro se toma el trabajo de enderezar las cosas. A través de un telescopio, también la imagen se forma al derecho, a través de un telescopio, pero el cerebro da vuelta a todo, entonces vemos todo patas para arriba. Cosas que tiene la biología. Bueno, entonces este es el principio básico de un telescopio. Es importantísimo que el objetivo sea lo más grande posible, porque entonces es el que va a recoger la luz. Va a recoger la luz, lo que caiga fuera de la lente objetivo no entra a formar la imagen. Entonces, si queremos observar un objeto muy débil, tenemos que tener un objetivo muy grande. Y el ocular simplemente va a dar el aumento. Lo cual para los primeros telescopios era importante, pero hoy en día sabemos que podemos eliminar todo esto y colocar acá un detector electrónico. Como hacemos en este dibujo aquí, acá tenemos el objetivo y acá se coloca un detector. Nos independizamos del ojo, un detector que permite tomar una fotografía muy precisa de la imagen, y por más que sea pequeña esta imagen, no importa, porque si esto
es un detector súper preciso, entonces con muchos píxeles, entonces voy a poder hacer zoom y ver la imagen perfectamente. Entonces, los telescopios de hoy en día son totalmente distintos de lo que es un telescopio básico. Bueno, la cuestión es que con el principio del telescopio, Galileo logra ver una cantidad de cosas que no se habían visto y publica El mensajero de los astros, o Sidereus Nuncius en latín, porque sabe andar latín, y descubre, bueno, los cráteres lunares, las manchas solares. En Saturno encuentra unas cosas raras que no se dio cuenta que eran anillos, que no pudo ver los detalles, eh, que tienen fases los planetas. Vio claramente las fases de los planetas. Y además vio que Júpiter tiene un juego de satélites alrededor de Júpiter. O sea, aquello de que todo tiene que girar alrededor del Sol, perdón, de la Tierra, ya no corre, ¿no? O sea, tenemos cosas que giran alrededor de Júpiter. Y también vio que hay muchas más estrellas de las que uno ve a simple vista, ¿no? Y lo de las fases de Venus es muy importante, porque demuestra que el sistema es heliocéntrico. ¿Por qué? Porque en el sistema geocéntrico, la Tierra es el centro, Venus siempre está haciendo un epiciclo en las proximidades del Sol. Entonces, visto desde la Tierra, Venus siempre muestra alguna parte de su cara oscura, o sea, la parte de su cara de su superficie que no recibe luz solar. O sea, no lo podemos ver lleno a Marte nunca, a Venus, porque siempre alguna parte de su hemisferio oscuro está dirigida hacia la Tierra. Entonces, estas serían las fases que veríamos. Aquí se vería grande porque está cerca, sería esta fase. Acá estaría más chico, pero siempre lo veríamos como un menisco, ¿no? En cambio, Galileo observó Venus y vio que las fases de Venus son estas. O sea, se puede ver a Venus en fase llena sin problema. Por lo tanto, este mecanismo no funciona y Venus tiene que tener una órbita de este tipo, en torno del Sol, no en torno de un punto que gira alrededor de la Tierra. Entonces, esto fue lapidario para el sistema heliocéntrico. Y ahí empiezan las discusiones con Galileo, era amigo del Papa, y muy influyente, de personas muy importantes, entonces se daba el lujo de poder discutir con las autoridades, ¿no? Hasta la época de Copérnico, la idea de que el astrónomo era alguien que proveía un mecanismo ficticio, sencillo, para el cálculo de las posiciones de los planetas, punto. ¿Está? En cambio, en la época de Galileo, Galileo insiste en que el astrónomo debe aceptar el desafío de descubrir la real estructura del universo. No solo dar una receta, sino que además descubrir la estructura del universo. Esto lo tiene que proponer Galileo, ¿no? Porque no era el pensamiento establecido. Y esto lo discute con el Papa. Entonces le dice al Papa una frase que en italiano debe haber sido fantástica. Dice, no, la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, ¿sí? Pero no cómo los cielos van. Y la falta de catálogos le evita, le genera a Galileo una mala pasada espantosa, y es que Galileo observó a Neptuno, pero no se dio cuenta que era un planeta. ¿Qué hubiera ocurrido si Galileo se hubiese dado cuenta de que era un planeta? Hubiese descubierto un nuevo planeta. Hubiera roto completamente el concepto de esferas y del statu quo. Acá está, estos son los dibujos de Galileo con Júpiter, sus satélites, y una cosa que llamó estrellita. ¿Ven? Y esto es lo que hoy reproducimos con un programa cualquiera. Está Júpiter con sus satélites y acá está Neptuno. Claramente lo observó y lo dibujó, ¿no? No fue la única vez, o sea, más adelante hubo otro astrónomo que registra Urano como una estrella, no se da cuenta que es un planeta. Eso es debido a que tanto Urano como Neptuno se mueven muy despacio, entonces es necesario dejar transcurrir mucho tiempo para ver que se mueve respecto a las estrellas. Si Galileo estaba interesado en ver cómo era el movimiento de los satélites de Júpiter respecto a Júpiter, no le dio mucha importancia a esto que llamó estrellas.
Y bueno, mm, un programa en donde pueden ver estas cosas del Stellarium, de, que pueden descargar, incluso hay una versión web, este, pueden reproducir el cielo de ahora, de cualquier lugar, y pueden reproducir justamente el cielo que observó Galileo en aquella época. Y paralelamente, Kepler estaba trabajando con los datos que había obtenido Tycho de los planetas, de las posiciones planetarias, y descubrió que los planetas no se mueven en círculos alrededor del Sol, sino que se mueven en elipses. Por lo tanto, la distancia de los planetas al Sol no es constante, sino que cambia. Por lo tanto, no pueden estar pegados a una esfera. Las esferas ya no existen. El concepto aquel de que el planeta estaba en una cosa pegada a una esfera que giraba no corre más, ¿no? Porque la distancia del planeta al Sol cambia. Esto introduce otro problema. O sea, ¿cómo se puede explicar entonces que los planetas estén ahí, no se caigan, no se, o sea, no tiene ningún vínculo físico con el Sol? Kepler le escribió a Galileo muchas veces, muchas cartas explicándole este descubrimiento y Galileo nunca aceptó esto de las órbitas elípticas. Ya tenía suficientes problemas con el modelo heliocéntrico y encima, imagínense a Galileo tratando de decirle al Papa, no, mirá que además de ser heliocéntrico las órbitas no son circulares, son elipses, o sea, imposible. Galileo no le respondía a las cartas a Kepler. Y años después eh, eh, muestra su tercera ley, o sea, encontró que el período orbital de los planetas, acá está el período en la escala logarítmica, y acá está el semieje, también en escala logarítmica. El período de los planetas está dado por una relación matemática precisa con la distancia al Sol. Según cuál sea la distancia al Sol, es el período que le corresponde. No importa de qué planeta estamos hablando, lo que importa es la distancia al Sol. Vos me das la distancia al Sol, entonces tenés un periodo definido. O sea, hay una ley matemática que relaciona distancia con periodo. Este, o sea, hay una matemática ahí metida. Esta ley sí fue aceptada por la comunidad porque además, conociendo los periodos, que es más fácil de medir por las observaciones, entonces al tener los periodos tenemos la distancia. Entonces ahí ya hubo una idea de cómo eran las distancias entre los planetas. Y se vio que los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte están muy apretados y Júpiter y Saturno están muy lejos, bien separados. Y para que vean por dónde iban los pensamientos, en esa época estaba Descartes, filósofo eh, holandés. Y decía Descartes que no, que esto del vacío no. Los planetas no se pueden estar moviendo en el vacío. Debe haber una especie de flujo que no estamos viendo, y ese flujo es lo que arrastra a los planetas. ¿Está? O sea, está difícil entender cómo no haya nada que mueva los planetas, que origine el movimiento planetario. Bueno, Galileo estaba con viento en la camiseta con sus descubrimientos, habla con el Papa y le dice, mira, voy a publicar un libro donde voy a discutir el modelo geocéntrico y el heliocéntrico. Discuto ahí y pongo a tres personajes, uno que está a favor del heliocéntrico, otro del geocéntrico y uno que hace de mediador. Entonces, bueno, está fenómeno, le dice el Papa. Lo publica y resulta que a la lectura queda bastante claro que el personaje que defiende el modelo geocéntrico no parece muy lúcido en sus argumentos. Inmediatamente la Iglesia pone el libro en el índice de los libros prohibidos, lo llama, lo somete a juicio y básicamente dice, bueno, está, o hoguera o te retractás. Así que Galileo se retracta y abjura de todas las cosas y ahí es donde dice que todo lo que dijo no tiene sentido. Y está la leyenda de que cuando se iba dijo el Piu se mueve, como la Tierra que sin embargo se mueve. Bueno, y le sigue una prisión domiciliaria, donde continuó trabajando y mandaba sus cosas a otros países un poco más liberales, como Holanda, y publicaba sus cosas en Holanda, ¿no? Y bueno, fue rehabilitado Galileo,
por la Iglesia en 1992. Y Descartes es el que escribe más o menos lo que sería el método científico en su obra El discurso del método, ¿no? Discurso del método de Descartes. Eh, ¿Qué dice Descartes? Cosas que nos parecen bastante obvias, pero interesantes. Por ejemplo, no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. O sea, ¿tenés alguna evidencia de que eso es así? O sea, pensar. ¿Eh? Y las cosas complicadas, dividirlas en partes más simples y ir trabajando en esas partes más simples y después juntar todo. O conducir con orden mis pensamientos, empezando por lo más elemental y luego yendo a lo más complejo. Bueno, una serie de recetas por el estilo que nos parecen obvias, sin embargo, está bien. Había que escribirlas para meditar y concluir de que está bien, que es un buen método, ¿no? Es la base del método científico. A esa altura, ya no solo los planetas están en órbita elíptica, sino que hay quien provee pruebas de que la Luna está en una órbita elíptica. O sea, las leyes de Kepler capaz que se aplican no solo a los planetas, sino también a los objetos que están orbitando la Luna alrededor de la Tierra. Y bueno, hay otras cosas, ¿no? Se inventan otras cosas, ya la ciencia empieza a tener un crecimiento importantísimo. Y se funda en 1660 la Royal Society. Justo, bueno, fue un periodo en donde no hubo monarquía por un periodo en Inglaterra, hubo una especie de dictadura y volvió la monarquía y el rey, bueno, una de las primeras cosas a los pocos años fue fundar la Royal Society, y no se quisieron quedar atrás los franceses y fundaron la Academia de Ciencias de París, ¿no? O sea que tenemos dos sociedades que promueven la ciencia en Europa. Primero Inglaterra, después Francia. Y ese periodo, o sea, enseguida que tenemos la fundación de la Royal Society, tenemos la Gran Plaga de Londres, donde muere una buena fracción de la población de Londres. Imagínense que ustedes compran el diario y el diario dice en primera página: el Señor tenga piedad de nosotros. Bueno, y no solo eso, sino que luego le siguió un gran incendio de Londres, donde se quemó una buena parte de Londres, y entonces el rey dice, convoca a la Royal Society, el rey, y dice: a ver, ustedes que son tan inteligentes, reconstruyan Londres. O sea, el rey le encarga la reconstrucción de Londres a la sociedad científica que se acaba de crear. ¿Ah? Es uno de los más antiguos antecedentes de nuestro GACH. Y esto lo dijo Newton tiempo después. En ese periodo de la plaga, del incendio de Londres, Newton estuvo recluido por ocasión de la plaga en una granja, la casa de sus padres, eh, y en esa reclusión es que él dice que inventó todo lo que hoy conocemos de Newton, prácticamente todo. Por ejemplo, el cálculo. O sea, hasta el momento para calcular cosas era todo con geometría. Él inventa el cálculo, lo que permite hacer derivadas, integrales, todo eso. Le llamaba fluxiones. La misma idea la tuvo Leibniz poco después, y entonces hubo unos líos de ver de quién fue el inventor, pero tanto Leibniz como Newton desarrollan esta nueva herramienta matemática fundamental en ese periodo. Pero no hay pruebas de eso. Él dice que fue en ese periodo. Sí se hace famoso Newton en unos años después, porque aparece por la Royal Society con una reinvención del telescopio. El telescopio que vimos tiene una variante que es en vez de usar lentes, usa espejos. Porque los espejos también desvían la luz, porque la gracia del telescopio es desviar la luz y hacerla llegar al ojo con un ángulo mayor que el que vienen sin telescopio, y genera el aumento de brillo. Entonces el telescopio reflector ya era conocido, pero
el reflector funciona de la siguiente manera. Acá viene la luz del objeto, se refleja en un espejo cóncavo. Eso da a otro espejo que puede ser convexo o puede ser plano. Y en serio practicar un agujero en el espejo, llamado primario, y el observador observa por acá. Y lo que se le ocurrió a Newton fue este espejito ponerlo a 45 grados. Epa, ¿qué pasó? Acá. Lo pone a 45 grados, entonces no es necesario perforar el primario, sino que hay que hacer una perforación en el tubo del telescopio. Acá se pone el ocular y se puede observar por el costado. Es el telescopio newtoniano. Y hace algunos trabajos de la luz, y esto sorprende a la gente de la Royal Society, entonces lo declaran miembro de la Royal Society. A partir de ese momento ya es un miembro más de la Royal Society. Y acá es donde viene la carrera por la ley de gravitación universal, o sea, ¿por qué es que se mueven los planetas, no? Los actores son básicamente Huygens, Hooke y Newton. De nuevo, Newton dice que fue en este año, el año de la plaga, que calculó la fuerza necesaria para igualar la fuerza centrípeta de la Luna. El concepto de fuerza centrípeta o aceleración centrípeta era conocido entonces, ¿no? Cuando uno está revoleando una masa, esa masa uno puede considerar que permanece girando en torno a uno porque hay una fuerza, que es la fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta es por el piolín, ¿no? Pero se puede representar como que hay una fuerza que empuja hacia la persona. Entonces lo que dice Newton es, bueno, podemos imaginar de que hay una especie de piolín invisible que une la Luna y que, bueno, en este revoleo de la Luna alrededor de la Tierra hay una fuerza hacia la Tierra, que es la fuerza centrípeta o aceleración centrípeta si le descontamos la masa, porque fuerza es masa por aceleración. Y esta aceleración, entonces, que se puede deducir por el periodo de la Luna, o sea, la aceleración centrípeta depende de la distancia y de la velocidad angular. Entonces, esta es bien conocida, la aceleración centrípeta de la Luna hacia la Tierra es bien conocida. Y por otro lado se conocía la aceleración de la caída de los cuerpos en la superficie de la Tierra, acá, que es lo que encontró Galileo. O sea, este valor se conoce, que es el de 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? La aceleración en la superficie se conoce. La aceleración acá la dedujo como la aceleración centrífuga, Newton, y se dio cuenta que esta aceleración acá no es la misma que la aceleración acá. O sea, acá la aceleración es más grande y acá es más chica. Y que esta aceleración cae con la distancia y que cae con la distancia al cuadrado. O sea, encontró que la aceleración va disminuyendo con la distancia al cuadrado, juntando el trabajo de Galileo y su medida de la aceleración de la Luna. Es el episodio de la manzana, que se le ocurrió todo viendo caer una manzana. Entonces, me hice un dibujito de Newton, ese que estaba ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Uno, por ejemplo, acá tenemos una nave espacial. Si le imprimimos supongamos que despegamos, ¿no? Pero si le imprimimos una velocidad muy pequeña, bueno, va a caer por acá. Una velocidad un poco más grande, entonces va a caer por acá. Si le damos una velocidad suficientemente grande, queda en órbita. Y es lo que le pasa a la Luna. O sea, en algún momento es como si alguien hubiese puesto a la Luna a cierta altura y le haya dado un impulso de manera que quedó en una órbita. ¿Tá? Si ese impulso es el adecuado, queda en una órbita circular. Pero si es un poquito mayor, entonces pasa a ser una órbita elíptica. Y si el impulso es demasiado grande, se va a escapar. Y esa aceleración a la que está, que es la que genera este movimiento. O sea, el movimiento es generado por una aceleración que va hacia el centro de la Tierra, es independiente de la masa del objeto. Y eso es lo que había encontrado Galileo con aquellos experimentos que supone que hizo de la Torre de Pisa, o que repitió la tripulación del Apolo 15,
que soltaron, está el video muy borroso, pero se puede ver donde suelta un martillo y una pluma y los dos caen al mismo tiempo. O sea que la aceleración a la que son sometidos los cuerpos no depende, cuando la masa es pequeña, no depende de los cuerpos. Y entonces es una propiedad no del cuerpo que está cayendo, sino del planeta que genera o del cuerpo que genera el campo de aceleración. O sea que hay un campo de aceleración que depende del objeto que genera la aceleración y no del martillo o de la pluma. Entonces, acá tenemos un simulador gravitacional que les recomiendo online, en donde podemos ver esas cosas. Por ejemplo, a ver, vamos a oír la musiquita. ¿Cómo se corta esto? Bueno. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Bueno, entonces no sé dónde se corta la música, pero vamos a cargar esto. Y acá tenemos la Tierra en azul y la Luna alrededor de la Tierra, que como ven describe una órbita alrededor de la Tierra, pero la trayectoria respecto al Sol es un firulete muy lindo. Pero ¿qué pasa si vamos a detener, si supiera dónde está el volumen, y vamos a cambiarle un poco la velocidad a la Tierra? Yo le puedo hacer acá, en este panel que aparece aquí, le puedo cambiar la masa, etcétera, pero le voy a cambiar la velocidad, le voy a poner un poco más, 3,4. Listo. Y ahora que continúe. ¿Mm? Ven que le di un poco más de velocidad y entonces ya la órbita no es tan circular como era. Probablemente quede una órbita muy elíptica. Capaz que se me fue la mano y se escapa. ¿Mm? Entonces, una cosa es la aceleración que genera la estrella, en este caso el Sol, y otra cosa es el movimiento debido a la velocidad inicial que yo le doy al objeto. ¿Mm? Si el planeta tiene una velocidad inicial determinada, va a tener una cierta órbita, pero si yo le cambio esa velocidad inicial, la órbita resultante va a ser distinta, a pesar de que la aceleración es el mismo, el campo de aceleración es el mismo y depende del planeta o del objeto que genera eso. Bueno, esto entonces se lo dejo para que ustedes jueguen y si pueden descubrir cómo matarlo. Ah, acá se mataba la música probablemente, no sé cómo. Bien. Entonces, está el problema está resuelto prácticamente el problema de qué es lo que acelera, qué es lo que atrae a los planetas al Sol y la Luna a la Tierra, de acuerdo con Newton. Pero está el detalle ese de cómo puede ocurrir eso. O sea, si no hay un contacto físico entre el planeta y el Sol. Parece que Hooke consultó, el del resorte Hooke, a Newton sobre la posibilidad de acción a distancia. En esta época está escrito en cartas, hay cartas. Y hay quienes sospechan de que ahí Newton en esa discusión adoptó la idea de la acción a distancia. O sea, que hay un efecto a distancia. ¿No? Está bueno que en este año además se pudo medir la velocidad de luz. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, porque a esa altura se conocían muy bien los movimientos de los satélites de Júpiter alrededor de Júpiter y se sabía que de vez en cuando alguno pasaba por atrás o pasaba por delante, o sea, esos movimientos estaban bien determinados y se sabía el instante en que debía ocurrir eso. Sin embargo, había épocas en donde los fenómenos se observaban antes de lo previsto, de lo que estaba escrito o calculado, y en otras épocas se observaban después. Y Römer calculó correctamente eso, diciendo que eso tiene que ver con la velocidad de luz. Lo que pasa es que la luz no es infinita, no es instantánea, tiene una cierta velocidad, y cuando estamos acá, esta es la Tierra, este es el Sol, vemos el fenómeno antes, porque la luz llega antes que cuando estamos acá, que llega más tarde. ¿No? La luz demora como 8 minutos entre ir del Sol a la Tierra, entonces esta diferencia puede ser hasta de 16 minutos, perfectamente medible. Así fue como Römer calculó la velocidad de luz, un valor muy bueno.
Simplemente para que tenga una idea de la confusión que había en aquella época todavía, este es el primer director de Greenwich, Franz Tilt, descubre un cometa, descubre otro cometa y llega a la conclusión correcta de que esos dos cometas en realidad son uno solo, pero tiene una órbita tan estirada, tan elíptica, que parecían que fueran dos cometas distintos. Entonces logra enganchar los dos en una misma órbita y se le ocurre esta explicación. Lo que pasa, dice que al principio el Sol lo atrae y después el Sol lo rechaza. Eso es lo que tenía como concepto el director de Greenwich en aquella época. ¿Está o está mal? O sea, el Sol siempre atrae el cometa, pero el movimiento resultante es producto de la velocidad que trae. Eso todavía en esta época no estaba claro. Newton lo tenía claro, pero todavía no se lo había dicho a nadie. Y ahí es cuando aparece otro cometa, que Halley después se da cuenta que es el mismo cometa que está apareciendo periódicamente cada 76 años. Entonces, las leyes de Kepler que se aplican a los planetas, capaz que también se pueden aplicar a los cometas, que estaban en la oscuridad desde la época en que Aristóteles dijo que eran fenómenos atmosféricos, y Tycho Kepler, creo que fue Kepler, demostró que en realidad no son atmosféricos porque están muy lejos por el fenómeno de la paralaje. Se puede probar fácilmente que están muy lejos. Pero ahora, entonces, existe la posibilidad de explicar que los movimientos de los cometas se pueden explicar por las leyes de Kepler también. O sea que esas leyes serían más genéricas de lo que se pensaba. O sea que hay unas leyes que son válidas para todo lo que se mueve en el espacio. En este año, estos tres ya estaban. Graham era uno de los que había reconstruido Londres. Está claro que la fuerza solar va con 1 sobre R cuadrado. Ya lo había encontrado Newton, pero no se lo había dicho a nadie. Entonces, si la fuerza o la aceleración que sufren los planetas debido al Sol va con 1 sobre R cuadrado, o sea, decae de esta manera, ¿cómo es el movimiento resultante? Esa es la cuestión. Vos tenés la aceleración, le das una cierta velocidad inicial, ¿cómo resulta el movimiento? No pudieron con esto, así que Halley fue a visitar a Newton, sospechando que algo sabía, y Newton le dice, sin dudarlo, dice, sin duda que el movimiento resultante son elipses. Y es más, lo tengo por acá en unos papeles, y los buscó y no los encontró. Entonces le dijo, Halley, te mando la demostración en breve. Así que Halley recibió tiempo después un escrito de Newton en donde estaba la ley de gravitación universal. En latín, no en inglés. Y bueno, es ahí donde en esa ley se muestra que todos los cuerpos cumplen la ley de Kepler, todos cumplen la ley de gravitación universal, es esa ley que dice que la fuerza es igual a G por producto de la masa dividido R cuadrado. Todos los cuerpos se atraen, no es solo que el Sol atrae, sino que todos se atraen entre sí. Y provee una descripción matemática, como lo ha hecho Kepler también, del fenómeno generado por esta ley de gravitación universal. Entonces, ya hay fórmulas, hay un mecanismo físico claro que nos dice que el universo se mueve, o el sistema planetario se mueve, como un reloj, como un mecanismo, como algo mecánico. Lo único que se necesita es darle el impulso inicial y se pone a funcionar. Y es posible predecir, sin ningún lugar a dudas, cómo va a estar ese sistema en un tiempo dado, ¿no? Porque hay leyes matemáticas precisas. Y entonces es ahí que, impulsado por Halley, Newton publica su magnífica obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, todavía arrastrando la nomenclatura de Aristóteles, donde están, bueno, los principios matemáticos de la física, ¿no? Todas las cosas que ustedes ya saben, las leyes de Newton, la ley de gravitación universal y un montón de aplicaciones. El método de Newton no era, se me ocurre esto y lo demuestro, sino que era ensayo y error. O sea, probaba una cosa, no le daba, tachaba, probaba otra, no le daba, tachaba, y así hasta que obtuviera. O sea que el proceso de
de adquisición de conocimiento en la ciencia no es una cosa prolija, lineal, sino que es avanzar, retroceder, avanzar, retroceder, avanzar, retroceder. Digamos que para ir terminando la historia, Halley encontró en esta época diferencias muy grandes en la posición de las estrellas, en función de observaciones muy antiguas, pero precisas. Entonces concluyó que las estrellas se mueven entre sí, o sea, las estrellas no están fijas en el espacio, sino que entre sí se están moviendo. O sea, el universo es tridimensional. ¿Sí? No solo tenemos a los planetas moviéndose, sino que entre sí las estrellas se mueven. Acá se pone que había una animación que no se ve, pero no importa porque acá tenemos una buena animación. Espero que sin música. No, bueno. Eh, Acá estamos viendo el efecto de la paralaje. Exagerado, ¿no? Esto está exagerado, pero es el movimiento que harían las estrellas aparente debido a que la Tierra gira en sentido contrario. Es el movimiento de paralaje anual de las estrellas, movimiento que nadie pudo observar. Y recién se observaría en 1835. O sea que eso es lo que deberían, es ese baile que deberían mostrar las estrellas para convencernos de que la Tierra se mueve. Y este es el movimiento propio de las estrellas. O sea, se mueven entre sí en velocidades que parecen aleatorias y por lo tanto con el transcurso del tiempo las constelaciones se van deformando. Orión dentro de 10.000 años, 15.000 años va a ser irreconocible. Y era muy diferente de lo que es ahora. La constelación de Orión que vieron los primeros humanos no tenía nada que ver con la que hoy vemos. O sea, las estrellas se están moviendo, el Sol también. Es una estrella más dentro de un enjambre que se mueve. Váyanos a ver por qué asunto, por qué se mueven las estrellas. Acá tenemos representadas algunas estrellas con su vector velocidad. Lo que hoy vemos es como si fuera una foto de un evento que transcurre a lo largo de millones de años. El paralaje acá está, se encontró recién en 1838. Y al medir esa variación de la posición aparente, podemos hallar la distancia. Porque si la distancia es pequeña, la paralaje es grande, y si la distancia es grande, la paralaje es pequeña, que es el caso, ¿no? Recién en 1838. Bueno, entonces repasando, acá tenemos algunos puntos claves, ¿no? Bueno, las observaciones del Neolítico, Aristóteles y Eratóstenes, Ptolomeo y su obra que quedó grabada a fuego durante más de 1000 años, Copérnico que se anima a volver con el modelo heliocéntrico, Tycho y Kepler que lo adoptan y lo mejoran con el movimiento elíptico, Galileo le agrega las observaciones telescópicas y Newton junta todo, básicamente la gravitación universal. Y estas fueron más o menos las etapas, ¿no? Primero, determinación de tamaños, distancias. Al Sol nunca pudimos saber la distancia. Solo cuando a través de la ley de Kepler, la tercera ley. Pero la distancia a la Luna y los tamaños de la Tierra y la Luna, el sistema del mundo, geocéntrico, heliocéntrico, la construcción de catálogos satelitales para poder medir con precisión la posición de los planetas y deducir el verdadero movimiento, el telescopio, que permitió ver los detalles y descubrir los satélites de Júpiter y todo eso, y afirmar el modelo heliocéntrico, y las leyes del movimiento a través de Kepler y de Newton. El método científico, que más o menos lo escribe Descartes, pero se fue construyendo a lo largo de miles de años, y el concepto de acción a distancia, que quedó como una cosa. Este es el concepto de acción a distancia hoy. La acción a distancia ocurre no porque salga algo del planeta que llega a la Luna o del Sol que llega al planeta, sino porque a partir de la teoría general de la relatividad se propone que la materia tiene una propiedad conocida, que es la masa, y la masa deforma el espacio.
la masa interactúa con el espacio. Entonces, la materia, por el hecho de tener masa, genera una deformación del espacio, y esa deformación obliga a los cuerpos a moverse. Entonces, si ustedes dejan a la Luna quieta, se va a caer hacia la Tierra. Si le dan un cierto empuje, va a quedar oscilando en torno de la Tierra, debido no a una aceleración, que es lo que propone Newton, sino que hay una deformación del espacio. Entonces, de ahí es que ocurre la acción a distancia. Es que el espacio está deformado y obliga a los cuerpos a girar en torno de ese centro que genera la deformación, y si no giran, van a terminar cayendo. Ese es el concepto. O sea, la acción a distancia no es necesaria, pero es necesario introducir este concepto de deformación del espacio. ¿Y qué es eso de la masa? Bueno, Newton se ve que lo pensó un poco, pero lo escribió. Es una de las primeras cosas que escribe en Principio de Matemática. La masa es lo que se obtiene de multiplicar la densidad por el volumen. Claro, no se le ocurrió algo más inteligente. O sea, es algo, evidentemente, era una incógnita para Newton también. Pero la masa es una propiedad de la materia. Y además Newton dijo, las estrellas tal vez sean soles. Eso significa que estarían a distancias enormes. Bueno, el método científico, hoy con el diario del lunes, digamos, podríamos estructurarlo de esta manera. Arrancamos con una idea. eh, y, por ejemplo, las órbitas de los planetas son circulares. ¿No? Circulares porque es la forma perfecta. El círculo es la forma perfecta. Entonces, mañana Júpiter tiene que estar, o dentro de un mes tiene que estar en tal posición. ¿Tá? Observamos a Júpiter en la fecha adecuada y encontramos que no está en la posición predicha. Entonces, otra hipótesis. Y bueno, no son circulares, son elípticas, con elipticidad 0,1. Entonces, mañana tiene que estar en tal posición. Observamos, no está en la misma posición predicha. Entonces, no, es que la elipticidad no es 0,1, es 0,05. Y así, de pronto eventualmente llegamos a un momento en que la predicción es verificada con la observación, ¿no? Entonces, se acepta y decimos, bueno, muy bien, entonces ahora voy a hacer otra predicción. Por ejemplo, que Júpiter dentro de 10.000 años tiene que estar en tal posición. Bueno, no vamos a poder observarlo, pero en el pasado, puedo ir para el pasado. Bueno, entonces hace 1.000 años Júpiter estuvo en la época que observaba, en la época de las observaciones de Tycho o de Kepler, Júpiter debió haber estado en tal posición, o Galileo. Y podemos verificar si efectivamente está marcado en esas posiciones y ahí decidir si vamos por el celeste o si vamos por el rojo. Más o menos así es como funciona el método científico, y no tanto como a veces uno encuentra en que hay una hipótesis y una tesis. No, 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 es una idea que uno tiene y sugiere algo y empieza en estos círculos a dar vueltas acá en estos bucles y eventualmente llega a algo que es consistente, ¿no? Que las predicciones se verifican, se verifican, se verifican, como pasó con la ley de gravitación universal, se verificó, hasta que llegó un momento que no se pudo verificar, que fue el movimiento de Mercurio. Funcionó todo bien y estábamos en el círculo celeste siempre, hasta que el movimiento de Mercurio empezó a mostrar discrepancias notables. Y entonces, Le Verrier dijo, no, lo que pasa es que hay otro planeta que no descubrimos todavía que está perturbando a Mercurio, ¿no? Nunca se pudo observar ese planeta, jamás. Entonces vino Einstein y dijo, no, muchachos, es que lo que pasa es que la ley de Newton, la ley de gravitación universal es una aproximación razonable, pero no es precisa. Acá hay que considerar la teoría de la relatividad general. Entonces, con esa teoría, sí, las predicciones encajan en la observación. Y estamos en este círculo celeste por ahora,
con la teoría general de la relatividad. Bueno, les dejo algunas preguntas acá como para pensar un poco y discutir más tarde. Como bibliografía, este libro es muy divertido. Acá tienen los links, ¿no? Si hacen clic van a ver los links. Acá tienen este libro eh, editado por la universidad, que está muy bueno, es un libro completo, ¿no? De historia de la ciencia. Y este póster gráfico está muy bueno también, como para tener una idea de las cosas que ocurrieron. Y terminamos por aquí.